Mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy. Tenemos hoy para el tema la elección divina y la reprobación, que es el primer artículo que hemos estado explorando de los cánones de Dort. Y vamos a revisar hoy los artículos 10, 11 y 12. Ahí en su material de trabajo, si alguien me puede ayudar con la página en la que nos quedamos del material de trabajo. Artículos 10, 11 y 12. Romanos capítulo 9, vamos a leer alternadamente del versículo 1 al versículo 16. Les pido por favor que nos pongamos de pie por reverencia a la palabra de nuestro Dios y vamos a leer de forma alternada. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Todos? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Vamos a orar así como estamos de pie. Bendito Dios, Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor. Agradecemos este momento que tú nos permites compartir esta enseñanza de los cánones de Dort. Te rogamos que tú bendigas este momento y esta palabra tuya para que sea de edificación para nuestros corazones, que podamos hallar claridad en el conocimiento de tu palabra y que puedas revelar tu pensamiento a nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos, por favor. Vamos a hablar hemos estado ya explorando acerca de la elección divina y la reprobación, los primeros 9 artículos. Vamos a recapitular un poco para podernos enganchar con lo que tenemos para el día de hoy, en donde vamos a hablar precisamente de cómo la elección es completamente incondicional. Voy a dar un repaso breve sobre los otros 9 artículos. Primeramente nos dice el artículo número 1 que todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho culpables de maldición y muerte eterna. Hemos dicho entonces que todos están en la situación de condenación, ¿correcto? Cada hombre hemos buscado el mal en lugar del bien y por lo tanto la paga del pecado es la muerte. ¿Cuántos pecados hacen falta para que el hombre vaya al infierno? ¿Cuánto? Pero ¿cuántos son necesarios para que un hombre vaya al infierno? Uno solo, ¿verdad? Entonces,
Con uno solo es suficiente para que el hombre vaya al infierno. ¿Alguien está en una condición en la que no haya cometido ningún pecado? Todos hemos cometido pecado. Lo que es más, y aquí vamos a hablar acerca de un tema muy particular, que es el pecado original, ¿verdad? Dice la Escritura que todos hemos pecado en Adán y hemos muerto en Adán, pero todos en Cristo somos vivificados, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en un pecado. Ya hay un pecado que provoca la naturaleza pecaminosa en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que hace que nosotros ya estemos de facto en un estado de condenación. En el segundo artículo, nosotros vemos acerca del amor de Dios y del envío de su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Aquí todavía no entramos a la discusión acerca de la elección como tal, sino que sienta dos precedentes principales. Primero, el hombre está en una total condenación. Y segundo, Jesús vino en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuál es la finalidad de que Cristo haya venido? En el artículo 3 se nos dice que los hombres sean traídos a la fe en misericordia y envía mensajeros, es decir, a través de los medios de gracia que Él ha propuesto, es que nos llega a nosotros el llamamiento externo. Que una vez que hay un llamamiento externo y un llamamiento interno, se vuelve un llamamiento eficaz en nosotros, ¿verdad? Hasta ahí vamos en el artículo 3. El artículo 4 habla acerca de la ira de Dios. La ira de Dios está ¿sobre quién? Sobre los que no creen, ¿verdad? Sobre los que no creen en Jesucristo. A los que creen, Dios ya los ha salvado. Es más, la Escritura lo habla en un tiempo pretérito. Ya los ha salvado. Entonces, el que no cree ya ha sido condenado. Así dice la Escritura, ¿verdad? Muy bien. En el capítulo 5, en el artículo 5, habla acerca de la causa o culpa de esa incredulidad, así como la de todos los demás pecados. La causa, ¿dónde está? ¿Está en Dios? En el hombre, ¿verdad? ¿Dónde fue manifestada esa maldad originalmente? En el pecado de Adán, no en la creación de Adán, porque ahí es donde está un error tácito, digamos implícito, de la remonstrancia, porque en algún punto ellos llegan a la conclusión de que si Adán tuvo la capacidad de pecar, es porque Dios lo había hecho pecador. Y eso en última instancia haría a Dios la causa última de ese pecado. Ahí es donde está el error. Ahora, ¿cómo? Tenía la capacidad de elección, es correcto. Entonces, ¿estaba más inclinado a Adán a obedecer o a desobedecer? A obedecer. Tenía la inclinación a obedecer. ¿Eso lo hacía inmune a decidir equivocadamente? No, como vimos en la situación histórica que ocurrió. ¿Por qué sabemos que lo hizo bueno? ¿Cómo podemos decir nosotros que Dios hizo bueno al hombre? Porque la hizo a su imagen y semejanza, ¿qué más? Exactamente, hay testimonios en la Escritura que nos dicen cómo fue creado el hombre. Nos dice que todo lo que había creado Dios lo hizo bueno en gran manera. ¿Era perfecto? ¿Cuando fue creado? Sí, era perfecto, ¿verdad? Por eso dice también Eclesiastés. Vamos a ir a Eclesiastés, por favor.
Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Vamos a ver aquí otro testimonio de la Escritura. ¿Cómo hizo Dios al hombre? He aquí, ¿ya estamos ahí? He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Sí lo ven? ¿Cómo creó Dios al hombre entonces? Recto. Era perfecto, porque era a imagen y semejanza de Dios. Exactamente. Entonces, tenía entonces una capacidad dual. Tenía una dualidad en sí. La capacidad de obedecer, a la cual estaba más inclinado por tener la imagen y semejanza de Dios, pero también la capacidad contraria, la cual era reducida en él. En el caso nuestro, ¿nosotros en qué condición estamos? ¿Estamos inclinados al bien o al mal? Al mal. ¿Qué testimonio de la Escritura con la que podemos aseverar esto? ¿Me puedes traer la concordancia Strong? Tenemos evidencias escriturales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en Génesis, en el capítulo 6, cuando venía a suceder el proceso del diluvio, antes de ello, dice Dios, me arrepiento, es decir, la palabra que utiliza ahí en hebreo es, me duele demasiado en mi corazón haber creado hombres sobre la tierra. ¿Sí? Me duele en mi corazón haber creado hombres sobre la tierra. Por lo tanto, lo voy a raer. Voy a raerlo todo de sobre la faz de la tierra. Porque lo han contaminado. Y dice la Escritura que la inclinación del pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Es lo que dice Génesis en el capítulo 6. De continuo era solamente el mal. Utiliza esta palabra, que solo pensaban en hacer mal. ¿Es distinta la condición nuestra? No. Ahora, nosotros estamos en un estado en el cual seguimos pecando, ¿verdad? Sin embargo, ahora ya tenemos un mecanismo de defensa. ¿Cuál es ese mecanismo de defensa? La obra y el fruto del Espíritu Santo. Esa es la forma en la que ahora podemos combatir. ¿Cómo podemos combatir? A través de la oración, a través del estudio de su palabra, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo muchas veces cuando tú estás en una condición, siempre estamos igual de fuertes espiritualmente? No, ¿verdad? Y hay veces que dices, ahora estoy muy fortalecido, gracias a Dios. Y no te llama la atención, pues ponerte a ver una película y prefieres abrir tu Biblia y ponerte a estudiar, ¿no? O te pones el video de Ligonier para avanzar en tu estudio, ¿verdad? Y avanzamos, ¿verdad? Pero hay veces en las que no, pues es que juega México. Y está bien, pues ve el partido, está bien, ve el partido. Pero cuando acabe el partido, gane o pierda, ponte a orar, ¿verdad? Ponte a abrir tu Biblia, ¿verdad? Y antes, para que tengas paz en tu corazón, porque no va a ser fácil, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, que nosotros mantengamos un equilibrio. ¿Dios quiere que todo el tiempo estés nada más en tu Biblia y orando? No, porque no te volverías productivo. Y entonces no mostrarías el carácter de Dios.
Hay veces que hay que salir a trabajar, ¿verdad? Pero cuando sales a trabajar, ¿te olvidas de Dios? No debes. Hay gente que aquí es donde ya en las conferencias pasadas nos hablaba el hermano Miguel, si no estoy mal, el año pasado, acerca de la diferencia entre el dualismo y la dualidad. Nosotros tenemos una dualidad de cierta manera, en la que por un lado tenemos que poner atención a los deberes litúrgicos, es decir, de adoración, como a los deberes laborales o los deberes académicos. Debemos de poner atención en ello. Pero esto es una dualidad, porque son dos aspectos que no son absolutos, sino que están coadyuvados uno con otro. Por ejemplo, aquí estamos en un aspecto litúrgico o académico. Ambos, ¿verdad? Y lo que está haciendo la Sociedad de Esfuerzo Cristiano trabajando en la Escuela Bíblica de Vacaciones, litúrgico, laboral, académico, ¿verdad? Hasta científico. ¿Sí lo ven? Entonces, en esto hay una dualidad. ¿Cuándo se convierte en un dualismo? Cuando nosotros absolutizamos alguna de estas esferas. Entonces, tenemos el aspecto litúrgico, o lo que es sacro, sagrado, santo, y lo que es secular. ¿Hay algo que sea naturalmente secular en nuestra vida? Secular, definición de secular, es todo aquello que está desconectado de la religión o de Dios. ¿Hay algo que en especial esté separado de nuestra relación con Dios? No debería, pero por ejemplo, si tomamos en cuenta, tú tienes un trabajo porque Dios te proporcionó, pero también hay trabajos ilícitos que no por Dios lo proporciona. Y ahí es donde hay una dualidad. ¿Cuál quieres seguir? Vamos a pensar en ese esquema. Porque el punto no está en el trabajo en sí, sino en quien lo ejecuta. Porque él es el sujeto. El otro es un verbo, ¿verdad? Trabajar, administrar, vender, ¿verdad? Comerciar, eso es un verbo, es una acción. Pero el sujeto en sí es cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a pensar el que vende fruta. El que vende fruta tiene su báscula. Y si esa báscula de a kilo me pesa 900, ¿Dios le va a demandar eso a esa persona o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿eso está desconectado de Dios? El sujeto. Fíjense que no es la acción, el sujeto. ¿Está desconectado de Dios? No, porque lo va a juzgar. Lo va a juzgar. ¿Sí lo ven? Vamos a pensar ahora en el que tiene una cantina. Tiene su cantina y vende. ¿Eso le gusta a Dios? ¿Lo va a juzgar por eso? ¿A quién va a juzgar? ¿A la acción o al sujeto? Al sujeto. ¿Por causa de qué? De su acción. Exactamente. Entonces, en estricto sentido no hay nada que sea secular, porque no hay nada que nosotros hagamos de lo cual no tengamos que dar cuenta. ¿Sí lo vemos? El pensar de esta manera es lo que ha llevado a muchos a lo que hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Entran a la iglesia y entonces se ponen la máscara del santo, pero cuando salen se ponen la de Blue Demon, ¿verdad? Porque tienen un dualismo en su vida. Pero nuestra vida, como nosotros ya hemos dicho en otras oportunidades, toda es coram deo. ¿Qué quiere decir esto? Delante del rostro de Dios. Dios nos ve. Uno de los himnos, ¿verdad? Nos dice que marchemos firmes y adelante porque Jesús nos ve. Esto debe de ser tanto una motivación
como una intención de mantenernos temerosos de Dios. Por un lado debe de ser emocionante, ¿no? Por ejemplo, cuando jugabas fútbol, ¿no? Y te iba a ver la niña que te gustaba, ¿verdad? Te iba a ver y entonces hasta le echabas más ganas, ¿no? En el primer tiempo ya estabas echando el bofe, pero si iba ella, entonces corría 2 partidos, ¿no? ¿Cómo pasó esto? ¿No? Ni la altura ni nada le pasó, ¿verdad? Eso es lo que debe de pasar con nosotros, porque debes de tener conciencia de que tú estás en la cancha y Jesús está en la grada y te está viendo. Y eso es tanto un aliciente como también mantenernos en temeridad, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a retomar acerca de la culpa. Nosotros estamos en una situación en la que todo el ser del hombre está contaminado. Dijimos que entonces hay una intención del corazón del hombre de buscar continuamente el mal. Tenemos una defensa que está dada por el Espíritu Santo. Pero la causa o culpa, el primer pecado que comete Adán, ¿cuál es? Antes de eso hay algo más. Hay algo más antes. Divídanlo un poquito más, háganle suma a esa idea de lo que pasó en esa situación. ¿Cuál fue el primer pecado de Adán? ¿Cuál es el pecado por el cual muchos se van a ir al infierno a pesar de que vino Jesucristo? No. O sea, sí, pero hay algo antes. Hay un precedente, la incredulidad. Eso es. Ese fue el primer pecado de Adán, que no le creyó a Dios. ¿A quién le creyó? A la serpiente. Nuestra vida continuamente es un reto de verdad o mentira. Continuamente, en cada cosa que haces, es un continuo reto de verdad o mentira. Y tienes que decidir si esto es verdad o aquello es verdad. Porque eso va a determinar tu conducta. Entonces, por eso es importante que el fundamento de nuestra decisión esté basado ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo digo? Lo que diga la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo pienso? Lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo me conduzco? Como me lo pide la palabra de Dios. Pero esto no es sencillo. Discernir la verdad de la mentira quizás sea una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos delante. Porque hay errores que son muy sutiles, muy pequeños, que apenas si podríamos saber que eso es una mentira. ¿Verdad? ¿Cuál fue la mentira que le dijo la serpiente a la mujer? Primero le dijo, con que Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No. Le dijo, lo dijo en forma positiva, Dios, puedes comer de todo árbol, menos de este. Ya está. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el concepto y entonces le dice, con que Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol. No, sí podemos comer. Primero resiste la mujer. No, Dios dijo que sí podemos comer de todo árbol que hay en el huerto, menos de este, y que ni siquiera lo toques. ¿Verdad? ¿Eso le había dicho Dios? Tampoco. Pero lo hace ahí ya entre su desesperación, ¿no? De justificación. Pero después le dice, no, pero si comes de este árbol, Dios sabe que no morirás. Ahí ya viene una contradicción directa. Empieza con algo sutil, pero acaba con una afirmación directa contraria a la orden de Dios. ¿Qué fue lo que hizo la mujer?
¿Cómo? Obedeció a la serpiente, ¿verdad? Y luego ya le dan su... come y viene el hombre. ¿Y qué es lo que pasa con el hombre? ¿Le creyó a Dios? No, porque le creyó a su mujer. Posiblemente su mujer le dijo, porque dice la escritura que la mujer le dio de comer al hombre. Muy posiblemente le dijo, mira, y no pasó nada. ¿Se fijan cómo en el relato no pasa nada hasta que el hombre come? No pasa nada hasta que el hombre come. ¿Tenía él la capacidad de reprender a su mujer y ponerla en disciplina? Y de entonces que todo siguiera bien, porque entonces el hombre, como representante federal, ¿verdad? Como representante federal de todo el género humano, pudo haber cortado esa maldición en ese momento. Pero no lo hizo. Porque ¿a quién obedeció? A la mujer. Y cuando se ve descubierto, ¿qué es lo que pasa? Llega Dios y le dice, ¿dónde estabas? ¿Por qué te escondes? Porque te escuché y tuve miedo y me escondí. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando pecamos? ¿Andamos queriendo orar mucho? No, ¿verdad? Porque tenemos miedo y nos escondemos. Pero cuando confiesas tus pecados, entonces hayas misericordia. Entonces, eso mismo le pasó a Adán. Para que veas cómo este sentimiento de Adán no es tan lejano a nosotros. Es bastante común, de hecho, ¿no? Exactamente. La censura su marido, entonces queda sin efecto, ¿verdad? Entonces pasa esto mismo. ¿Sí se van dando cuenta cómo tiene congruencia la escritura? Y vamos a ir minuciosamente con esos detalles. Entonces nosotros vemos que no pasa nada, pero pasa en el momento en el que el hombre decide comer. Cuando el hombre decide comer, ya desobedeció. Y lo que pasa después es que el hombre le echa la culpa a la mujer. Pero indirectamente ¿a quién? A Dios. Directamente a la mujer e indirectamente a Dios. Porque le dice a Dios, la mujer que tú me diste, me dio a comer y yo comí. ¿Y qué hace la mujer? ¿Hace lo mismo? Le echa la culpa a la serpiente, pero indirectamente a Dios, porque ¿quién hizo a la serpiente? Y entonces le dice, no, pero es que la serpiente me engañó y yo comí. Ah, pues como hicieron esto, entonces van a ser sentenciados. Y con eso, pues aquí, henos aquí, ¿no? En una contradicción bastante interesante. Nosotros vemos entonces que la causa primera del pecado fue la incredulidad del hombre. ¿La incredulidad se manifiesta en una acción? ¿En cuál? En la desobediencia. ¿Sí lo ven? ¿Pero qué precede? La incredulidad. Cuando tú pecas por incredulidad, porque no le creíste a Dios. Y luego desobedeces. Pero primero no crees, porque si creyeras no lo harías. Si le crees a Dios, no pecarías. Pero estamos en esta condición en la que primero no crees, estás en un estado de incredulidad y luego procedes a pecar. ¿Verdad? Muy bien, entonces nosotros vemos que aquí ya entramos también en materia acerca de la capacidad que tiene el hombre de la libertad de la voluntad o del libre arbitrio, ¿verdad? Vemos entonces que el hombre, ¿qué dice que es el hombre con respecto al pecado? ¿Qué es el hombre con respecto al pecado? ¿Su qué? Su esclavo, correcto. Es su esclavo. Entonces, vamos a pensar que yo estoy atado de manos y pies y viene mi amo y me da un latigazo en la espalda y me dice que camine para allá. ¿Qué me conviene hacer? ¿Ir o no ir? No, pues mejor voy porque si no me va a dar otro, ¿no? Así te trata el pecado.
Pero además de esto, tú no vas contra tu voluntad, porque el pecado no es algo abstracto, eres tú mismo, tu naturaleza pecaminosa. Aquí entramos en una situación que teológicamente ha suscitado muchos debates, como es el aspecto de si el hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador. ¿Cuál dirían que es? ¿El hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador? Peca porque es pecador. No lo antecede el pecado. Él tiene una naturaleza pecaminosa inherente con la cual nació, porque ya está imputado en nosotros desde que nacemos el castigo que Dios le dio a Adán. Ya está imputado, ya venimos con esa señal. Dice, ¿cómo dices eso, hermano? Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 'Fíjate cómo aquí hay una señal sutil. Capítulo 5, Génesis capítulo 5, versículos 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Empieza así, ¿verdad? Vamos a ver el cambio en la redacción. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Primero, ¿sí se fijan que utiliza un plural? Utiliza un plural para referirse a Adán. Exactamente. El nombre de ellos, Adán, hombre. Así nos puso a todos en Adán. Era nuestro representante federal. Si tienen ahí oportunidad de anotar, anoten, por favor. Adán era nuestro representante federal. ¿Qué quiere decir? Es un representante centralizado, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos una representación federal de gobierno. ¿Quién es? La presidente, ¿verdad? Entonces, la presidente es nuestro representante federal. Si va y le dice algo a Trump que nos afecte a todos, ¿vale o no vale? Porque es nuestra representante federal, ¿verdad? ¿Sí se fijan cómo hay representantes federales todavía? Pero Adán estaba representando a todo el género humano, dice el texto. Él llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Fíjate cómo ella hace un cambio. Porque ya no dijo que lo hizo y que fue engendrado a imagen de Dios. Curiosamente. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen conforme a su semejanza y llamó su nombre Set. Muy bien. Ahora, si vemos cómo este cambio sutil en la redacción nos sugiere que el estado de Adán ya no era el mismo. Hay un cambio entre el versículo 2 y el versículo 3 en la forma en la que se expresa. Primero se expresa de una forma plural, de cómo fueron creados. Adán en plural, pero luego lo mueve al singular. Y en el versículo 3 habla en sentido singular, ¿verdad? El número de las personas cambió de plural a singular. Y entonces se está hablando de Adán y ahora dice de Adán que lo engendró a un hijo a su imagen conforme a su semejanza. ¿Pero de quién? De Adán. Muy bien.
Entonces ya vimos que nosotros estamos en este estado general. Ahí ya tenía pecado. Exactamente. Porque nosotros ahí, si vemos, no está hablando ni de Caín ni de Abel. Pero en el capítulo anterior, ¿de quién está hablando? De Caín y de Abel. Curiosamente, en el capítulo 5 ya no está hablando ni de Caín ni de Abel, sino del que sustituyó a Abel. ¿Sí lo ven? Es decir, en este punto ya había tenido 3 hijos al menos, porque dice que Adán engendró hijos e hijas, pero se centra en estos 3, Caín, Abel y Set. Y cuando está hablando aquí en el versículo 3 está hablando de Set. Desde que estuvo en Edén hasta que vino la muerte de Caín y de la muerte de Abel a manos de Caín, y luego la sustitución de Abel por Set. Sí, ahí realmente no sabemos, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que su primer hijo, lo que sí nos dice la Escritura es que su primer hijo fue Caín y que su hermano era Abel. Posiblemente ellos eran muy cercanos en edad, muy posiblemente por la forma en la que está redactado el texto. Pero después también dice que a Adán le engendró hijos e hijas, ahí en el versículo 4, ¿verdad? Dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Pero se centra en los 3 primeros, Caín, Abel y Set. Set en sustitución de Abel. Y Caín como sentenciado a muerte, como hijo del maligno, como nos testifican las Escrituras, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que aquí hay 3 personas. Estas 3 personas ya estaban en un estado de neutralidad, digamos de una neutralidad positiva como la de Adán. No. Estaban en una posición negativa de acusación, de condenación. ¿Sí lo ven? Todos los 3 ya estaban en esta condición. Sin embargo, Dios obró cierta regeneración en Abel. ¿Cómo lo podemos saber? Porque la ofrenda de Abel agradó a Dios y la de Caín no. ¿En qué consistió este desajuste en Caín? ¿En qué consistió? No creyó que lo que tenía él era por gracia de Dios. Por eso lo pareció agradable. ¿Cuál fue su primer pecado entonces? No, porque no tuvo fe. Los padres de la fe dicen como Abel, como Caín, que no creyó que... Exactamente. Entonces, la fe está relacionada con el otro término del que hablamos antes. ¿Cuál es? La incredulidad. Caín fue incrédulo. Y entonces eso provocó su desobediencia. ¿En qué? En la forma en la que presentó su ofrenda. ¿Le dio a Dios lo mejor? No. ¿Abel le dio lo mejor? Por eso se agradó Dios. Le ofrendó correctamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Y nosotros vemos lecciones para nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que le ofreces a Dios? ¿Lo que te sobra o lo mejor? Porque si le das lo mejor, te va a ir bien. Pero si le vas a dar lo que te sobra, no se va a agradar Dios de tu ofrenda. Eso es un fuego extraño. ¿Cuál fue el pecado de Nadab y Abiú cuando presentaron fuego extraño? ¿Hubo incredulidad en ellos? ¿Cuál era el mandato que les habían dado? Que Dios les dio. Que tenían que salir al altar, recoger
y entrar con su fuego encendido, ¿verdad? Tenían que salir y volver a entrar. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Te sobra tantito ahí del tuyo? Pásame, ¿no? Y entonces dice que se encendió fuego de Dios, porque se encendió en ira, porque le habían desobedecido. ¿Cómo hacemos nosotros a veces, verdad? Ya, sí, exactamente, tomamos las cosas a la ligera. Es que lo que dice Dios no puede ser tan en serio. Mejor preocúpate porque si es muy en serio. Es muy en serio. Cuando pasan aquí los hermanos y te dicen, esto es de vida o muerte, no están exagerando. Esto es un asunto en lo que te va la vida, no están exagerando. Porque realmente es de vida o muerte. Puede ser que no lo percibas en este segundo, pero al final de tus días te vas a dar cuenta, Señor, si era de vida o muerte. Y ahí ya es tarde, ¿eh? Ahí ya es tarde. Ahorita estamos temprano, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros, nos hace sobreabundar su gracia. Muy bien. Vamos a ir al punto número 6, que dice, y ahí nos enganchamos precisamente con Abel y Set, dice, que Dios en el tiempo a algunos concede el don de la fe y a otros no, procede de su eterno decreto. Hablamos acerca del decreto de Dios o el decreto divino en la sesión anterior, precisamente hablamos acerca del decreto de Dios o el consejo del Dios Trino, ¿verdad? ¿Qué resultados hubo de ese consejo? ¿Qué resultados hubo de ese consejo? Hubo varios tipos de predestinación, por ejemplo, ¿no? ¿Hubo una predestinación para los ángeles? Sí, porque 1/3 de ellos van a ser condenados. 2/3 de ellos fueron perfeccionados. Hubo otros tipos de resultados de ese consejo del Trino Dios, en donde dijimos que, por ejemplo, Jesús fue predestinado para sufrir, ¿verdad? Fue una decisión, un decreto, no una anticipación a que sería bueno bueno, vamos a mandarlo y ya luego vemos, ¿no? Y la elección de los hombres. La elección de los hombres también está determinada en ese decreto. Dice la Escritura en Efesios en el capítulo 1, vamos allá, para recordar este texto. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a ver la parte de la activación de los verbos y la pasividad de los verbos. Cuando nosotros decimos que un sujeto es pasivo en una conjugación verbal, es porque recibe una acción. Y cuando nosotros decimos que alguien es activo en una conjugación verbal, es porque él hace la acción. ¿Correcto? Entonces, vamos a explorar. Dice, voy a ir parándome en todos los verbos, me van diciendo si es pasivo o activo el sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Dice en el versículo 4,
según nos escogió en Él. ¿A quién escogió? ¿Es activo o pasivo el hombre? Pasivo, porque nos escogió ¿quién? Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuésemos, ¿es activo o pasivo? Activo, activo, ¿verdad? ¿Quién es? El hombre, ¿verdad? En amor, habiéndonos predestinado. ¿Predestinar es un verbo? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Habiéndonos predestinado. ¿Quién recibe el verbo? Nosotros. Entonces es pasivo. En la predestinación el hombre es pasivo. Para ser adoptados. Ser adoptados. Esta es la conjugación verbal. ¿Es activo o pasivo? Pasivo. ¿Quién nos adoptó? Él. Nosotros recibimos la acción por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Verdad? Y luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Es activo o pasivo? Pasivo. Nos hizo, ¿verdad? Él nos hizo aceptos. No es que nosotros llegamos y somos aceptos. Esto es muy importante para poder refutar el concepto de la remonstrancia. Esto es fundamental, porque aquí cuando no se entiende correctamente, entonces procedemos a decir, entonces Dios nos escogió porque sabía de antemano que nosotros íbamos a tener fe. Y eso entonces a nosotros nos haría activos o pasivos. Activos. Y el texto dice que somos pasivos. Eso es lo que dice el texto. ¿Vale? Entonces, muy bien. Vamos a ir al artículo 7. Dice, esta elección es un propósito inmutable de Dios por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad. ¿Sí lo vemos? ¿Es lo mismo que nos dice Efesios? Es exactamente lo que nos dice Efesios, es lo que acabamos de leer. ¿Por qué lo hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia, dice Efesios. ¿No? Alguna vez algún hermano metodista, que suelen ser arminianos, me decía, pero en la Biblia, ¿dónde dice? En Efesios. No creas que nada más dicen los cánones, es que dicen Efesios, ¿no? O sea, los cánones nada más extrajeron las ideas principales y las clasificaron para ponerlas en una forma sistematizada, pero la realidad es que el texto es muy claro. Cuando dice por qué lo hizo, es que por qué escogió a unos y a otros no, pero no te enojes conmigo, si el que los escogió fue Dios. Si traes tus pantalones muy puestos, ve y reclámale a Él, ¿no? Yo no lo haría, pero si tú quieres ir a preguntarle, pues pregúntale a ver si no te contestan como a Job, ¿no? Exactamente, y bien fácil, ¿no? Dice, no, pero es que entonces, ¿cómo podría llegar alguien a la salvación que él quisiera llegar a la salvación, pero por culpa de Dios no puede? No, pues es que no es así. Pues es que no es así. Porque así dice, ¿no? No, pues es que, ¿qué tal que hay uno que quiere? No, pues si quisiera, imagínate. No tendría razón de haber venido nuestro Señor Jesucristo si nosotros tuviéramos esa capacidad, para empezar. Y Jesús dice, ¿verdad? Al que toca, se le abre. ¿Verdad? Si tú quieres ir a cenar con el Señor te va a decir, no, sácate. ¿Te va a decir así? No. ¿Iba y comía con publicanos y prostitutas?
Y dices, no, pero es que yo soy peor. Pues sí, puede ser, pero con todo y eso no te va a hacer el feo. Sí. Caeríamos en el error de considerar que nosotros tenemos más poder y más voluntad que Dios mismo sobre nosotros, sobre nuestras propias vidas. Y llegaría al grado en que a Jesucristo lo veríamos prácticamente sin un poder redentor sobre nosotros y que inclusive estaría ofertando más y más su salvación para que nosotros soberanamente quisiéramos Sí. decir, sí, sí te voy a recibir, pero nada más voy a aceptar algunas cosas, no del todo, no toda tu obra redentora, nada más algunas cositas que es lo que me conviene. Sí. Es muy importante para nosotros el no sobreestimarnos. Porque desde mi punto de vista, el punto de vista de los remonstrantes o arminianos, se tienen en muy alta estima. Creen que tienen demasiada capacidad, ¿no? Mucha más capacidad de la que realmente tienen, de la que la Escritura dice que tenemos. Sí. Sí, aunque su concepto es bastante distinto, parte de un supuesto bastante similar o semejante, que es el de las obras, el de la salvación por obras. Entonces, cuando la salvación es por obras, tú llegas a... el problema de la Iglesia Católica Romana es que llega a un punto de partida en el cual se ubican todas las falsas religiones. Todas. Porque todas están ahí por obras. ¿Cómo se va a salvar el musulmán? Por obras. ¿Cómo se va a salvar el judío? Por obras. ¿Cómo se va a salvar el hindú, el budista? Por obras. Todas las formulaciones terminan en que tienes que hacer algo para agradar a Dios. Y la verdadera religión, que es la que profesamos, parte de un supuesto completamente opuesto. El hombre no tiene que hacer nada en sí para ganar la salvación, porque Dios lo ha hecho todo. Y entonces eso es gracia. Dios te eligió porque fueras muy guapo, muy alto, ¿no? Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. ¿No, verdad? ¿No, verdad? ¿Por qué entonces te escogió? ¿Cómo podemos contestar a eso? ¿Por qué nos escogió? Hay una respuesta que acabamos de dar. ¿Cómo? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por su voluntad. Eso es gracia. Esa es la manifestación de su gloria. Eso es lo que es en ese enunciado solo está el concepto del motor por el cual nosotros fuimos salvados. Y no es por nosotros, ¿verdad? Él lo hizo para su propia gloria. Porque Él es de vida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí. Romanos 9, lo leímos, Romanos 9. Correcto. Exactamente, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. No es en un sentido activo que tenga que hacer algo Dios con nosotros para evitarnos el paso hacia el cielo, solo retrayendo su gracia. Si retrae su gracia salvadora, eso es suficiente para que el hombre se pierda, porque el hombre ya está en un estado de pecaminosidad. Exactamente. ¿Cierto? ¿Le hace falta algo? ¿Un empujoncito para pecar? Para nada.
Para nada. El hombre peca voluntariamente. Es al contrario, lo que nos estorba para pecar es la gracia de Dios. Eso es lo que nos estorba para que entonces dejemos de pecar. Ahora, dice el artículo 7 que esta elección es un propósito inmutable, es decir, que no puede cambiar. ¿Qué evidencias tenemos de la Escritura al respecto de eso? Dice el versículo 10 del capítulo 8 de Romanos: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, activamente a aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo, que los predestinó, progresivamente en su tiempo les va dando todos los dones necesarios para pasar esas fases de lo que le hemos llamado ordo salutis, u orden de salvación. Cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Cómo llegó la regeneración primero? A través del Espíritu Santo. Quitó su corazón de piedra y le puso uno de carne, dice la Escritura, entonces lo regeneró. Esa regeneración provoca en él que entonces pueda manifestar lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? La fe. Porque eso realmente produce una conversión en su corazón. Entonces, su corazón, hemos dicho que la palabra de Dios es autoritativa, es direccional y creacional, ¿verdad? Cuando decimos que es direccional, es porque el corazón del hombre está direccionado hacia ¿qué? Como dijimos hace rato, hacia el mal. ¿Hacia dónde nos direcciona la palabra de Dios? Hacia el bien. ¿Qué es el bien? Tráiganme uno de los niños, ¿no? ¿Qué es el bien? Tuvimos un examen el día de hoy con los pequeños. Anoten por favor esta definición de el bien. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el bien? Porque a veces es muy superficial nuestra definición de bien. Ajá. ¿Qué es el bien entonces? A ver, Noemí nos va a ayudar. A ver, ven, hija. Dinos, ¿qué es el bien? Vente, sí sabes. A ver si se lo saben. Actitud moral que se refleja en las perfecciones del Señor. Es la actitud moral que refleja las perfecciones de Dios. Actitud moral que refleja las perfecciones de Dios. Muchas gracias, niños. Valen 1000, no cambien. Que reflejan las perfecciones de Dios. Entonces, el bien ya no es algo superficial, no es ambiguo, ¿verdad? No es subjetivo, ¿verdad? ¿Qué sería, a qué le llamaríamos subjetivo, abogado? Ayúdenos. Algo que a unos les conviene y a otros no. Exactamente, ¿no? Entonces, para mí aplica de este modo, ¿no? Porque a mí eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Es subjetivo. Yo, por ejemplo, si yo te dijera, el cricket es el mejor deporte del mundo, ¿tú estarías de acuerdo? Exactamente, ¿sí lo ven? Entonces, para ti, ¿cuál es el mejor deporte del mundo? Dinos, el que a ti te guste. El mejor deporte del mundo es la natación. La natación. Y para mí, yo dije el cricket, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Porque es subjetivo. ¿Pero qué no es subjetivo? El bien. Porque dicen, es que ¿qué es el bien? Muchos se enfrascan ahí, que no saben entonces qué es el bien. Ya dijimos qué es el bien, ¿verdad? Los chiquitos ya nos ayudaron. La actitud moral que refleja las perfecciones de Dios. Entonces hay una manera correcta de amar. Entonces hay una manera correcta de ser. Hay una manera correcta de obedecer. ¿Qué es lo que lo determina entonces? La palabra de Dios. No es lo que a mí me conviene. Es lo que Dios dice.
Ahí es donde debemos de tener siempre mucha precaución y mucha diligencia. Basado en un supuesto de que estamos capacitados. Exactamente, porque hace rato una hermana se me acercaba y me decía, venía una pregunta en el examen. ¿El hombre tiene libre albedrío? No es subjetivo. Porque dice la Escritura que el hombre es, ¿qué con respecto al pecado? Su esclavo. Entonces el esclavo se le subleva. Quítate, pecado. Vamos hacia el bien. ¿Será? ¿Tiene la capacidad? Es su esclavo. Lo que es más, la Escritura dice que antes de que venga una regeneración al corazón del hombre, el hombre está ¿cómo? Muerto. Y muerto es muerto. Si yo traigo aquí un cadáver y hermana Minerva, ayúdeme por favor a darle RCP. ¿Creen que vaya a pasar algo con él? Nada, ¿verdad? Pues está muerto. Y el muerto no hace nada. Vente muerto, vamos a comernos un sope. Pues no. No, ¿verdad? Sí, quién sabe de qué haya muerto el muerto. ¿Verdad? Pero sí se ven cómo no es subjetivo. Porque el hombre, ¿cómo está? Aquí vamos a ver entonces si el hombre tiene la capacidad o no. ¿El hombre tiene la capacidad cuando está en ese estado? No. Tiene que ser dotado de un don. ¿Cuál es ese don? La regeneración. Hemos dicho y dibujamos un diagrama por ahí alguna vez que duró mucho tiempo en el pizarrón de allá, ¿verdad? No sé si sigue ahí, pero habíamos hablado acerca del paso 1, tiene que ser la regeneración. Vamos a hacer la analogía de que la regeneración es como una tierra nueva, de que ya hay una tierra que ya no es estéril. ¿Porque una tierra estéril da frutos? No. ¿El muerto puede venir a la vida? No, pero está muerto. Tiene que venir a la vida primero. Entonces la tierra deja de ser estéril, entonces está preparada. Paso número 1. Luego dice la Escritura que la fe es semejante ¿a qué? A una semilla. Ponemos la semilla. Y entonces la tierra ahora ya es capaz de entonces dar fruto a partir de esa semilla. Si yo siembro esa semilla de fe en un lugar estéril, ¿qué va a pasar con ella? ¿Se acuerdan de también esa analogía que dice la Escritura acerca de lo que cayó entre espinos, lo que cayó en piedra, lo que cayó en buena tierra? ¿Verdad? ¿Cómo cambia, verdad? ¿Cuándo es cuando germina esa semilla? Cuando cae en buena tierra. Entonces, esa regeneración es que tu tierra ya está preparada, ya no es estéril. Depositó Dios la fe. Si yo dejo ahí la tierra, piensen en un pedazo de tierra aquí. La tierra solita va por su semilla y se hace así. Llega alguien, ¿verdad? Y luego ya se autorriega. Llega alguien y la riega. Dice también la Escritura, ¿verdad? Que uno abonó y el otro regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Entonces utiliza sus medios de gracia para estar regando esa semilla que cayó en buena tierra. Como ya está regenerado, va a dar frutos. ¿Y apartados de quién? No podemos hacer nada. De Jesús. ¿Verdad? Muy bien. ¿Sí queda claro? Fuimos haciendo un recorrido así por las Escrituras para poder comprender este postulado, ¿verdad? Vamos a ir al artículo número 8.
¿Qué pasó? Pero entonces cuando Adán estaba recién creado, sí tenía libre albedrío. Exactamente, porque dijimos que, como dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, ¿cómo dice que creó Dios al hombre? Recto. Pero ellos, plural, buscaron muchas perversiones, exactamente. Entonces, en ese estado, digamos que ese fue el estado en el que el hombre sí tenía libre albedrío. Pero fuera de eso, después de eso, ¿se convirtió en qué? En un esclavo, en un muerto. Y el esclavo no puede desobedecer al amo y el muerto no se puede levantar de la sepultura. ¿Verdad? Muy bien. Vamos al artículo 8. Dice, la antedicha elección de todos aquellos que se salvan no es múltiple, sino una sola y la misma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya que la Escritura nos presenta un único beneplácito, propósito y consejo de la voluntad de Dios. Es decir, ¿cuántas predestinaciones hubo? Una. ¿Cómo se salvaban los del Antiguo Testamento? Por fe. Por eso habla también Hebreos acerca de los héroes de la fe, ¿verdad? Y eran puras personas del Antiguo Testamento. ¿Cómo se salvó Abraham? Por fe. Y le fue contado por justicia. Es decir, fue hallado justo, ¿verdad? De Job podemos decir también, Dios mismo testifica de Job y dice, él es varón perfecto y recto, apartado del mal y temeroso de Dios. ¿Era perfecto en el sentido de la consumación? ¿De cuando ya seamos glorificados? No, pero era perfecto en el sentido de que a pesar de su naturaleza pecaminosa, está buscando constantemente a Dios y se arrepiente y me teme y me obedece. Ese es el estado nuestro, ¿sí te fijas? Pero si no te estás arrepintiendo, hoy es el día. Ahí antes de que empiece el de México. Ah, buen tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuántas predestinaciones hubo? Una, para todos. Y ahí escogió a los que él ya había decidido desde antes de la fundación del mundo. 9. Esta misma elección fue hecha no en virtud de prever la fe y la obediencia a la fe, la santidad o alguna otra buena cualidad o aptitud como causa o condición previamente requeridas en el hombre que habría de ser elegido, sino para la fe y la obediencia a la fe, para la santidad, etc. Por consiguiente, la elección es la fuente de todo bien salvador de la que proceden la fe, la santidad y otros dones salvíficos, y finalmente la vida eterna misma, conforme al testimonio del apóstol. Versículo 4, ahí donde estamos en Efesios. Estamos en Efesios, ¿no? Ok. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué es lo que ahí ya habíamos dicho, verdad? Que nosotros recibimos la acción en la elección. Recibimos la acción en la elección y luego fuésemos es activo, porque ahí es donde se activa la fe. Pero la fe no es como que tú puedes usar, por ejemplo, te podrías ir a dar una vuelta en tu Audi, así a la López Portillo. No, porque le falta el Audi, dice. Exactamente, ¿no? Entonces él podría hacer la acción siempre y cuando ya tuviera el Audi. Es lo mismo con la fe. ¿Sí lo vemos? Si yo ya tengo la fe, entonces ya puedo ejercitar la fe. Pero si yo no tengo la fe, no puedo, porque no la tengo. ¿Quién me la dio? Dice la Escritura que somos salvos ¿por qué? Por gracia, ¿verdad? Vamos a ir a Gálatas, en el capítulo 3.
Dice la Escritura. Vamos a leer los primeros 5 versículos y vamos a complementar con otro texto para que veamos el origen de la fe. ¿Vale? Porque es importante seguir este orden. Dice, voy a empezar primero en el versículo 3 porque realmente el origen lo explica Pablo en el capítulo anterior. Pero voy a empezar por aquí, porque aquí es donde estaba otro de los errores de los remonstrantes. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a volver al activo y al pasivo. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién nos da el Espíritu? Así es, ¿verdad? Nos lo da Dios. ¿Por medio de qué? ¿Por las obras o por la fe? Por la fe. Vamos a ir a Efesios ahora, en el capítulo 2, para que quede más claro. ¿Cuál es el origen de la fe? Efesios 2, 8. ¿Estamos ahí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto? ¿Qué es esto? La fe. ¿Y esto? No de vosotros, pues es don de Dios. Y lo que es don es que me lo dieron. No lo tenía yo. Me lo dieron. ¿Verdad? Entonces recibí yo un don de parte de Dios. ¿Por qué? Por gracia. No fue porque es un galanazo, Enrique. Toma. ¿No? Y Enrique, sí, señor, ya sabía. ¿No? Permiso. Ya. A Jeruel, ¿no? Sí, ¿así habrá sido? No. No, ¿verdad? Les decía yo ya en la sesión anterior, en el estudio mensual pasado, si hay alguna razón por la que nos escogieron, es menos espectacular de lo que crees. Porque entonces, porque eras lo más vil y lo peor que había sobre la tierra y en ti se glorificaba más Dios, por eso te escogí a ti. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Porque no tenemos corazón con qué irle a decir al incrédulo, arrepiéntete, ¿eh? No estés de maloso porque te vas al infierno. Hay que tener amor también, ¿verdad? Para decirles eso. Sí hay que anunciarles su pecado, evidentemente, porque si no es tanto como que no lo amaras. Porque así fue como llegaste tú verdaderamente, ¿verdad? Hay que ser humilde, hay que tener un corazón manso. ¿Tenía mucho que recriminarnos el Señor? ¿Y lo hizo? No. Nos corrigió, que es distinto. ¿Sí lo vemos? Muy bien. Muy bien, mis hermanos. Entonces, vamos adelante. Ya dimos un recorrido de cómo vamos, ¿no? El 10 dice, la causa de esta misericordiosa elección es únicamente la complacencia de Dios, que es un poco de lo que ya vimos antes, ¿verdad? La cual no consiste en que Él escogió como condición de la salvación, de entre todas las posibles condiciones, algunas cualidades u obras de los hombres, sino en que Él se tomó como propiedad de entre toda la común muchedumbre de los hombres a algunas personas determinadas, como está escrito, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección
permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dejó, esto es a Rebeca, se le dijo, esto es a Rebeca, amé más a Jacob, a Esaú aborrecí. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna, ¿verdad? Vamos a ir a Hechos en el capítulo 13. ¿Qué es lo que estaba pasando en Hechos en el capítulo 13? Tenemos un maestro del libro de los Hechos entre nosotros, que es el hermano Edgar. Nuestro hermano Edgar, que es un hábil y meticuloso maestro del libro de los Hechos. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta parte? Dice que Pablo y Bernabé estaban ¿en dónde? ¿En dónde estaban? En Antioquía, ¿verdad? Se dice que en Antioquía fue donde por primera vez a los cristianos se les llamó cristianos, ¿correcto? Entonces, muy bien, les está dando una amplia exposición ahí Pablo, después de haber hecho una señal de silencio con la mano, les da todo una predicación, ¿verdad? Amplia. Y una vez que termina su exposición, dice en el versículo 48, una vez que terminan Pablo y Bernabé, versículo 48, ¿ya estamos ahí? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué es primero? ¿Primero creyeron o primero estuvieron ordenados para vida eterna? Es un texto tan simple y escuché tantas voces y tengo tantas dudas. ¿Cómo? Exactamente, eso fue primero, ¿verdad? Lo primero fue que estaban ordenados para vida eterna. Y los que no estaban ordenados para vida eterna, es decir, que no estaban predestinados, ¿creyeron? Esto es un asunto de afirmaciones y negaciones muy sencillo. A la manera de los silogismos de Aristóteles, si una cosa es cierta, entonces la otra es falsa, ¿verdad? La opuesta es falsa. Es una cosa muy simple. Vamos a hacer un ejercicio ahorita al respecto. Dice Hechos 13:48, que los gentiles oyeron, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron. ¿Pero quiénes? Hace una exclusión muy puntual, muy sustancial. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Verdad? Fueron los que estaban ordenados. ¿Está claro hasta ahí, verdad? Muy bien. Vamos a ir al 11 y 12 para después hacer un breve ejercicio y con eso despedirnos. Artículo 11, ya estamos ahí, ¿no? Allá arriba tenemos una habilidad tremenda, muchas gracias. Odalis, que está en los controles el día de hoy. Ya está Vero también, muy bien. Qué bárbaro, qué bien se sustituyen, ¿eh? Ni notamos el cambio. Muy bien, muy bien. Hay que mantener el ritmo. Artículo 11 dice, y como Dios mismo es sumamente sabio, inmutable, omnisciente y todopoderoso, así la elección hecha por Él no puede ser anulada, ni cambiada, ni revocada, ni destruida, ni los elegidos pueden ser reprobados, ni disminuido su número. Aquí vamos a empezar con las negaciones y las afirmaciones. ¿Ok? Vamos a pensar, vamos a ponernos nuestro corazón arminiano tantito, se lo quitan después del ejercicio. Vamos a ponernos nuestro corazón arminiano, porque aquí es donde vamos a ser desafiados. Les pregunto primeramente, ¿en qué año fue
¿En qué año fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? Aproximadamente. No me den fechas exactas, pero más o menos. 33. Por decir algo, ¿no? Vamos a pensar que realmente hubiera nacido en el año 0. Algunos estudiosos dicen que nació como unos 6 años antes del año 0, en que alguien hizo mal el cálculo. Vamos a pensar que entre el año 26 y el año 33 de nuestra era murió nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿el Señor Jesucristo es omnisciente? Ok. Entonces, en el momento en el que Él murió, ¿ya sabía por quiénes estaba muriendo? ¿Por qué? Ajá, porque era Él omnisciente. Lo que dicen los remonstrantes en sus artículos, sus 5 artículos, ellos dicen que Cristo murió por todos en el mundo. Si no, ¿no? ¿Por qué no? Dice, voy a leer una porción de este texto de Cornelis Venema, que dice así: de acuerdo con la posición arminiana, Dios eligió antes de la fundación del mundo salvar a aquellos que Él previó que responderían al llamado del Evangelio. Por lo tanto, la elección fue determinada o condicionada por lo que el hombre haría con el Evangelio. De manera similar, aquellos que Dios reprueba o elige no salvar son reprobados sobre la base de la incredulidad prevista. Por lo tanto, la elección del hombre pecador de creer en Cristo y no la elección de Dios para dar al pecador, el pecador a Cristo, se convierte en la causa última de la salvación del creyente. ¿Es eso verdad? No. Exactamente, porque entonces lo que procedería a suceder, aquí los dos no pueden ser soberanos. O Dios es soberano o el hombre es soberano. ¿Verdad? Entonces, si Dios es soberano, como nos dice ahí que Dios mismo es sumamente sabio, inmutable, omnisciente y todopoderoso. Si Él escogió a cada hombre, ¿el hombre puede hacer algo para evitar eso? Porque dice la Escritura en Romanos, como ya vimos hace un momento, que a los que predestinó, ¿a estos también qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí lo ven? Entonces está de una manera secuencial completa. La pregunta clave aquí es, ¿Cristo sabía por quién estaba muriendo o murió por todos? Sabía por quién estaba muriendo. ¿Individualmente? O sea, Arturo, Silvia, Enrique, Rosaura, ¿sí? Levante su mano, ¿quién dice que sí? Individualmente, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. ¿Sabía tu nombre? En el momento en el que estaba en la cruz se acordó de ti. Pon eso en tu corazón, ¿eh? Porque Dios se acordó de ti en particular. Y Él sabía que tú eras su hijo. Pero, Señor, yo ni había nacido. Él sabía que tú eras su hijo. Solo está sucediendo en el tiempo lo que Él ya había previsto. Solo está sucediendo de una manera subjetiva, porque cada uno en particular llegó en diferente momento. Fue especial para cada uno. Unos llegamos hace 15 años, otros hace 20, otros hace 30. ¿Sí lo ven?
Nadie puede decir que no, yo desde que nací. Una vez una niña me decía en un estudio, yo nací cristiana. Es una de las afirmaciones más sorprendentes que me acaban de decir. Y le dije, hija, estamos ante un milagro, porque serías la primera en la historia que nació cristiana. Porque dice la Escritura que a todos nos es necesario nacer de nuevo, porque nadie viene limpio. Al contrario, ¿verdad? Venimos con mucha suciedad y mucho hay por hacer. ¿Quién tiene aquí más de 30 años en el Señor? Levante su mano, por favor. Levante su mano, por favor. Ok. Más de 25. Más de 20. Más de 15. Más de 10. Los recién llegados. Les pregunto una cosa, a todos, a todos. ¿Creen que ya acabamos? Se siente como que... Tú imagínate que te pusieras a estudiar algo, 30 años, o sea, para los que levantaron su mano, 30 años. ¿Se sienten con 30 años de sabiduría? Tenemos aquí 2 estudiosos que están estudiando fervientemente. A los 2 los veo leyendo arduamente, ¿verdad? Están haciendo sus tareas, ¿no? Que hablábamos de eso la semana pasada, mi hermano Moy y mi hermano Edgar. Ya no sale a cotorrear de su cuarto, ya me encuentro solo, ¿no? ¿Dónde estará? Y está leyendo, ¿no? Y bueno, voy a bañarme y salgo, ¿y qué estará haciendo? Está leyendo, ¿no? Bueno, voy a ver el partido, ¿qué estará haciendo? Está leyendo, ¿no? Entonces, aún así, fíjense, o sea, con el esfuerzo que representa eso, les pregunto a ellos 2, ¿creen que es suficiente? Aún así nos encontramos muchas veces con cosas que esto no lo había reflexionado así, esto no lo había entendido, esto no lo había aprendido, ¿verdad? Los que fuimos ahora a las conferencias, hubo muchos temas muy interesantes en el Seminario Teológico Presbiteriano de México, muchos temas muy interesantes, muy profundos algunos muy reveladores, algunos datos históricos que no conocíamos. Saliste de ahí como que ya, así, con el rostro blanco, deslumbrando a todos. Sí. Muchas veces nos dejan pensando muchas cosas, ¿verdad? Los que hacen sus cursos de Ligonier terminan ya no tengo que hablar nunca más de la oración porque estoy ungido. No, ¿verdad? De repente hay cosas que sales con más preguntas, como dice mi hermano Enrique, ¿no? Y de repente salen dudas y empiezas a investigar y empiezas a clarificar tus dudas y es muy enriquecedor para ti. Pero fíjense, o sea, tenemos 30, 20, 25, 10 años. Y aún así, yo en especial, y lo digo por mí, yo no me siento preparado en el sentido de haber concluido, de tener un conocimiento que no sea superficial. Porque nos vamos dando cuenta de que mientras más avanzamos, menos sabemos. Lo que sucede es que pasa al contrario. Porque mientras más conoces, resulta que sabes menos cosas de las que creías que no sabías al principio.
Y entonces tenemos mucho por hacer, mucho por conocer, mucho por desarrollarnos para edificar a otros, para concluir el proceso de santificación que Dios nos motiva a hacer continuamente. Pero tenemos una promesa de parte de Dios, que su voluntad no puede ser anulada, no puede ser cambiada, no puede ser revocada, no puede ser destruida. Ni los elegidos pueden ser reprobados, ni los reprobados elegidos, porque ya eligió una vez. Ahora, ¿quiénes son los elegidos? ¿Tú sabes? No, ¿verdad? Sí. Exactamente. Yo por eso les decía ahí a la iglesia respecto a los estudios de mis hermanos, que es algo en lo que hay que estar orando continuamente por ellos. Hay que estar orando por todo aquel que está haciendo ese esfuerzo, no solo de esta iglesia, de todas, que los seminarios estén llenos, pero que además haya hijos de Dios en esos seminarios. Porque curiosamente, muchos van a los seminarios o a las universidades cristianas porque no les quedó de otra. No van porque quieran servir a Dios genuinamente, ¿no? Platicaba yo con un hermano, muy docto él, y estábamos platicando hace algunos meses acerca de el corazón del pastorado, ¿no? Y cómo muchas personas quieren ser pastores antes de ser hijos de Dios. Y eso es duro. Eso es duro. Muchas veces nos deja menos intranquilos un pastor que no quiere ser pastor, pero luego tiene que ser pastor. Porque realmente temía a Dios, ¿no? Muchas veces hay algunas evidencias históricas de muchos hermanos que, por ejemplo, prefirieron ser diáconos que pastores, ¿no? Aunque se les solicitaba para el ministerio, ¿no? Porque eso es un trabajo que requiere mucha disciplina, mucha oración, mucha carga, ¿verdad? Naturalmente, no todos tenemos las habilidades necesarias que dice la Escritura para poder tomar esa labor, ¿verdad? Sí, claro. Es a lo que le llamamos vocación, ¿verdad? Muchas veces por ejemplo, mientras yo estaba estudiando, algunos hermanos me dijeron, ¿no? Pero tú estás estudiando para pastor, ¿no? Dije, caray, si para pastor no se estudia. Puedo estudiar teología, eso puedo estudiar, pero eso no te hace pastor. Y ese es el problema contemporáneo de muchos seminarios, que traducen el ser teólogo con ser pastor. Naturalmente, el pastor debería de ser teólogo, pero no naturalmente el teólogo no necesariamente va a ser pastor. Son dos cosas diferentes. Para ser pastor se requiere una vocación y eso también es un llamado y también es una predestinación, ¿verdad? Y cuando te llama el Señor no te vas a rehusar, porque tienes que hacerlo, ¿verdad? Pero vamos a pensar, por ejemplo, en el profeta Jeremías. Él quería ir. Así muchas ganas no se le veían, ¿verdad? Moisés quería ir. Jonás. Bueno, Jonás. Pagó por no ir exactamente, ¿no? ¿Sí se fijan? Porque a veces tememos el llamado, la vocación. Pero cuando Dios quiere que se hagan las cosas, van a suceder aún a pesar de ti.
Esto, si lo traducimos a la elección, pasa exactamente lo mismo. Yo te aseguro que al inicio tú ni querías venir a la iglesia. Preferías quedarte a ver el de los Pumas, y en que saben que juegan en domingo, ¿verdad? No, pues yo mejor voy al tianguis, ¿no? Voy a echar taco placero, ¿verdad? Me voy a levantar tarde el domingo. Estoy seguro que al inicio tú no tenías como que en tu corazón como que eso era primordial. Y ahora, temprano. Hay que llegar temprano. Tienes un motor en tu corazón que ni siquiera te das cuenta cómo llegó ahí. Te levantas temprano, te bañas, te arreglas, vienes a la iglesia. ¿Cómo sucedió? Ponte a reflexionar en esto porque realmente es un milagro de Dios. Es un milagro. ¿Se acuerdan lo del muerto? El muerto que estaba muerto se levantó. ¿No sería absolutamente memorable para nuestros ojos el que tuviéramos aquí un cadáver y de repente se levantara? Hasta brincaríamos del susto, ¿no? Uy, ya después, exactamente. Pero aquí, ¿qué les gusta? ¿Que hayamos 25 cadáveres que se levantaron? Nos levantamos. Es increíble, pero es una bendición. Es una bendición de Dios el poder hacer esta obra en nosotros. Exactamente. Vamos a ir al 12, por último. Dice, los elegidos son asegurados de esta su elección eterna e inmutable a su debido tiempo, si bien en medida desigual y en distintas etapas, no cuando, por curiosidad, escudriñan los misterios y las profundidades de Dios, sino cuando con gozo espiritual y santa delicia advierten en sí mismos los frutos infalibles de la elección, indicados en la palabra de Dios. Cuando se hallan, hay una lista ahí, subrayenla de preferencia, la verdadera fe en Cristo, temor filial de Dios, tristeza según el criterio de Dios sobre el pecado y hambre y sed de justicia. Vamos a ir a 2 Corintios, mis hermanos, capítulo 13. El último, versículo 5. Hemos hablado acerca de que la ley todavía nos es útil. ¿En qué forma nos es útil la ley? Es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Muy bien. A esto Juan Calvino le llamó el tercer uso o el tertius usus de la ley. ¿Qué es el tertius usus? Es el utilizar la ley como un espejo para examinarnos. ¿Ya somos perfectos? Cuidémonos todos de pensar que ya lo somos, porque no lo somos. Pero nos va a ayudar a leer la Escritura y entonces confrontarnos a nosotros con nuestro propio pecado. Aquí estoy fallando, aquí estoy equivocado. Debo de modificar mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ser. Cada vez más imperfectos, cada vez más peores. Decía Charles Spurgeon en uno de sus sermones, decía Spurgeon, mientras más conozco la palabra de Dios, me doy cuenta que soy más pecador de lo que yo creía. Quizás por eso muchos pues no quisieran, ¿verdad?, leer la palabra de Dios porque los va a confrontar.
Y no hablo de los de afuera, porque los de afuera no leen su Biblia. Me refiero a los de adentro. Quizás por eso muchos la evitan. Prefieren que acumule polvo durante la semana, desempolvarla el domingo y traerla a la iglesia. Porque posiblemente eso les va a confrontar con su propio corazón, de qué sí deben hacer y qué no deben hacer. Quizás por eso mucho cuando los reprendes se van de la iglesia. Cuando les dices que están equivocados, se marchan. Prefieren irse. No se preguntan, no se cuestionan a sí mismos, no se examinan. Dan por sentado, dan por hecho. Hay que estar preparados para que podamos examinarnos minuciosamente. Vamos a ver lo que dice la Escritura respecto a esto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Eso es primero. Pruébate a ti mismo. En la cena del Señor, ¿qué hacemos? Probarnos a nosotros mismos. Pruébese cada uno a sí mismo. Fíjate que habíamos hablado acerca de la forma correcta de celebrar la cena del Señor. ¿Cuál es la forma correcta de hacerse? Con pan y con vino, ¿verdad? Tradicionalmente, puesto que algunos, desde hace muchos años, puesto que algunos hermanos tuvieron problemas con el alcohol, se dejó de usar el vino en la cena para evitar que tropezaran, ¿verdad? ¿Pero eso les hace probarse a ellos mismos? No. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso los regaña Pablo a los de Corinto, ¿verdad? Porque les dice, cuando se juntan para celebrar la cena del Señor, se juntan para lo peor, no para lo mejor, no para compartir el alimento y disfrutar juntos en armonía, sino para embriagarse y para comer de más. Y eso no le gusta a Dios. Eso es lo que les dice Pablo en resumen, ¿verdad? Los reprende. Ahora, ¿el vino es ultra necesario? No. Pero el probarnos a nosotros mismos, sí. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque también dice la Escritura que todo lo que hagamos, sea que comamos o que bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para el Señor. Eso es un desafío grande para nosotros, ¿verdad? ¿Estamos listos? Posiblemente no, o no en todas las áreas. A veces somos muy dados a juzgar, ¿no? Es que ese hermano yo lo veo medio afeminado. Pues tú no luchas con la homosexualidad, pero a lo mejor el otro sí. No, ese nomás anda atrás del dinero. Pues él está luchando con la avaricia y tú no. No, ese es bien adúltero, ese es fornicario, es esto y lo otro. Pero ¿cómo estamos? Criticando. Porque a lo mejor no le has dicho, o sea, le has dicho todas estas cosas a otro hermano o a otra hermana, o a esa misma persona, antes de orar por él. ¿Qué debería de ser primero? ¿Orar por él o decirle todas esas cosas? Orar por él. No quiere decir que no le vas a decir los errores a una persona que se está equivocando, porque debes. Pero también ora por él. Y por ti mismo, ¿para qué? Porque la Escritura nos dice, para que no caigamos, ¿verdad? Decía una frase mi hermano Edgar, ¿verdad? ¿Quién está vacunado contra el pecado? No, yo ya traigo la del COVID pecaminoso. Nada. Me la pusieron los rusos o los chinos. No, ¿verdad?
¿no? Nadie puede decir eso, porque que tú no luches con ese pecado de ese hermano no quiere decir que no luches con alguno. Cada quien carga lo suyo. Por eso es importante que nos soportemos unos a otros, mis hermanos. Esos son los medios de gracia que Dios ha puesto para que nosotros podamos seguir siendo edificados y nos mantengamos en fe. Sí. Nada más una idea. Del lado positivo, Sí. el Señor también te preserva porque te hace sentir lo que no, una alegría, un gozo, una tranquilidad, una paz cuando estás en comunión con Él. O sea, es algo que, si bien es una vida, bueno, no supongo, es una vida tribulada, de aflicción, etcétera, y en el Señor, híjole, me siento bien, acá no comí, ¿no? Sí. Oye, hoy toda la semana estuvo, el mundo estuvo muy mal. Sí, damos gracias a Dios porque realmente nos sostiene, ¿no? Para cerrar, vamos a ir al Evangelio de Juan. Les pido por favor que me acompañen al Evangelio de Juan. Capítulo 15. Vamos a leer varios pasajes, pero vamos a ir al capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 9 al 15. 9 al 15. Dice así: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. ¿Cómo nos llamó? Amigos. Somos los amigos de Cristo. Y eso es por su voluntad y nada más que por su voluntad. Vamos al capítulo 14, ahí más atrásito, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿A qué nos insta el Señor? A creer. Hemos visto 3 aspectos fundamentales de nuestra relación, de la relación de Cristo con nosotros. El amor, la paz y la fe. ¿Sí se fijan? Lo primero que leímos dijo que permanezcamos en su ¿qué? En su amor. Nosotros somos amados por Dios. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Su Hijo Jesucristo nos reconoció en la cruz a cada uno de nosotros individualmente y como un cuerpo. Individualmente a Moisés, a Ana, a Lulú, a todos. Pero también corporativamente somos todos un mismo cuerpo, movidos por un mismo
espíritu. También nos llama a nosotros a la paz. Dice la Escritura y dice en el mismo Evangelio de Juan, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiamos en el Señor. Y por último, dice, ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y esto recurrentemente sucede, una y otra vez. Tú volteas a un costado y de repente estás rodeado de gente que hace algunos años no conocías, pero ahora es tu familia. Estás rodeado de gente que es muy distinta a ti, que se crió de una forma diferente y ahora es tu familia. Te preocupas por ellos y ellos se preocupan por ti. Dios te dio esa familia porque la familia es de Dios y Él es nuestra cabeza. El Señor es nuestro comandante y vamos a hacer lo que Él nos mande hacer, mis hermanos. Vamos a despedirnos en oración. El siguiente mes, en el mes de agosto, vamos a retomar en el artículo número 13. ¿Vale? Vamos a despedirnos en oración, mis hermanos. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Nos postramos delante de tu trono de gracia, Señor, para reconocer que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, que tú eres Señor sobre nosotros. Perdona, Señor, todas nuestras ofensas, toda nuestra maldad, nuestro pecado, nuestras actitudes pecaminosas continuas. Señor, límpianos cada día más con el bienestar que proviene de tu palabra, de la oración, de la predicación, de los estudios. Señor, edifica nuestros corazones para que estemos preparados, que nos interesemos constantemente por buscar tu reino. Y permítenos tener compañerismo con todos aquellos que también están en esta misma lucha con nosotros, con nuestros hermanos en la Iglesia Cristiana Jeruel y con nuestros hermanos en la Iglesia Universal. Que todos de todas las denominaciones que rinden culto a tu nombre sean edificados por tu palabra, Señor, y permítenos esforzarnos junto a ellos para vencer las tinieblas. Te rogamos que tú infundas en nosotros el aliento necesario porque te necesitamos, Padre bendito. Si no fuera por ti, habríamos sido derrotados desde que tú fuiste ascendido a los cielos. Pero aquí estamos, Señor, porque tú nos sostienes, porque tu diestra está con nosotros y nos infundes aliento. Nos das de tu amor, de tu paz y la fe necesaria para creer en ti. Señor, haznos permanecer en esta vida y que tu rostro se nos manifieste, Señor, a través de tu bendita palabra y de la revelación de la Escritura, de la bendición en la oración. Tú, Señor, edificas nuestros corazones y guías nuestros pasos y estamos agradecidos porque no lo merecíamos, pero a ti te ha placido amarnos desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor Jesucristo, por acordarte de nosotros mientras estabas clavado a la cruz y por reconocernos en tus pensamientos para ahora tener esta bendición, Señor. No éramos dignos, pero a ti te ha placido el escogernos, el redimirnos y santificarnos. Gracias por tu obra maravillosa, porque es solo tuya, Señor, y en tu mano estamos seguros, porque nadie nos va a poder apartar de tu mano, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos va a poder apartar de tu amor, porque tú nos has amado eternamente. Gracias, Señor, por regalarnos la bendición y el amor que tú le tuviste a nuestros hermanos David, a Jeremías, a Isaías, a Elías, a Moisés. Señor, permítenos ser fieles como estos hombres y perfeccionarnos cada día más. Guíanos a través
de este peregrinar y transforma nuestros corazones. Te agradecemos todo, Padre bendito, porque tú nos amas y nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y por tu obra maravillosa. Haz descender tu bendición a través del Espíritu Santo en esta congregación y en los que hemos participado en este estudio. Te lo agradecemos todo, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.